Hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. En el día de hoy, en el marco de la Feria Expo GPA 2026, vamos a presentar la conferencia Economía Colombiana y su efecto en los sectores plástico y cablero a cargo del ingeniero Guillermo Loaiza. Entonces, a continuación, presentamos el ingeniero Guillermo Loaiza. Tiene más de 25 años de experiencia en los sectores metalúrgico, eléctrico, agroindustria y construcción, con especialización en finanzas y amplio conocimiento del sector eléctrico. Entonces, ingeniero Guillermo Loaiza, quedamos en sus manos. Por favor, inicie su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias Giovanni. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de economía colombiana y su efecto en los sectores plástico y cablero. Esta es una oportunidad que vamos a tener para conocer un poco más la profundidad de lo que discrepa y lo que se compromete en las decisiones tanto financieras como económicas en las empresas en estos sectores. Estaremos de una forma breve y concisa presentando el siguiente informe. Hoy no vengo a hablar de economía académica, vengo a hablar de cómo el dólar, el Producto Interno Bruto y la balanza comercial entran todos los días por la puerta de su empresa. ¿Cómo entran? Entran con costos más altos, entran con clientes más cautelosos. Por ahí tengo un tema de que los clientes aprendieron a comprar. Entran con márgenes más estrechos. Entra de una forma de competencia más dura y entra de una forma de que se necesita una reacción rápida precisamente para el servicio en el mercado. Y si hablamos en el sector de plásticos y cables, pues hablamos de dos sectores altamente sensibles al entorno macroeconómico. Bienvenidos. La economía no se controla. Precisemos eso, no se controla. Sin embargo, sí se puede anticipar, interpretar y convertir en una ventaja competitiva, que eso es lo que vamos a hacer en este espacio de hoy. Empecemos analizando el Producto Interno Bruto, el PIB. Acá hay una información del DANE, el corte del año 25, el último. Se observa de alguna forma un crecimiento después de un pivote que se le llamó pospandemia, donde estamos en este año en un 2.3%. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, en el año 20, teníamos un PIB per cápita negativo precisamente por la pandemia. Es un tema de una caída histórica. Si lo vemos en el 21, el rebote del que estamos hablando, post pandemia, tiene un crecimiento del 10.7. No es sostenible precisamente. Ya en el año 23, como se observa, se encuentra casi en un punto de equilibrio, o sea, ni aporta ni quita el PIB, quedando casi en el 0.7%, una desaceleración marcada, y este año que terminó, culminó con un 2.6. Es una recuperación moderada, así se interpreta desde el punto de vista de lo que el DANE nos informa. Vamos a hacer un análisis rápidamente cuáles son los sectores que aportan a ese PIB. Fuente información del DANE. Rápido, les leo. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son comercio, administración pública, actividades artísticas. Y se reitera que dentro de las actividades artísticas contribuyen en productos de bienes y servicios para usos propios, que crecieron de alguna forma fuerte.
entremos en detalle. No aparece el sector de la manufactura, que es lo que podría uno pensar en el sector del plástico y el cable, donde deberíamos de estar. O sea que el sector de la manufactura no está aportando en este PIB. Pasemos ahora a la TRM, el dólar. No tenemos información donde prácticamente desde el año, medianamente año anterior, 2025, de marzo del 2025, casi más exactamente, lo que podemos observar es una curva descendente que a estas alturas podemos estar diciendo que estamos rondando los 3.576. En esta gráfica podemos ver con más años de anterioridad cómo ha sido el movimiento del dólar, teniendo el máximo año prácticamente en el año 23 y parte del año 25. El año 26 no es una curva prácticamente descendente, donde esta variable macroeconómica, que es el dólar, impacta directamente en costos, en costos, en costos. Aquí lo que vamos a ver es que el dólar impacta en costos, y hablando de pronto del sector del cable y el sector de plástico, impacta en resinas importadas, impacta en el PVC, en materias primas como el cobre, aluminio, maquinaria y repuestos, y en los mismos fletes precisamente para estos elementos que vamos a ver más adelante en la balanza comercial, cómo impactan las importaciones. El dólar es una variable crítica. ¿Por qué es variable crítica? Porque prácticamente sigue siendo un elemento macroeconómico para la industria. ¿Por qué importar al sector plástico? ¿Por qué le importa? Le importa porque, como veíamos anteriormente, afecta resinas importadas, afecta aditivos, maquinaria, molde, repuestos. Y en el sector cablero, materias primas como el cobre, el alambrón de cobre o cobre en otras formas, aluminio, PVC, o sea, son materias primas que afectan al sector cablero, componentes eléctricos, equipos productivos. Traducción, para efecto del sector plástico y el sector cablero, cada salto del dólar puede destruir la utilidad de una cotización que haya sido incluso mal calculada. Es importante tener un análisis de esta variable que permita una idoneidad en la cotización. El DANE nos presenta dentro de su balanza comercial desde el año 2019, como se puede observar en el cuadro, la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, la balanza es y siempre ha sido negativa, como pueden observar ahí en esta tabla de información. Vamos a verlo de una forma gráfica donde podemos ver estos valores y en todos los años siempre el déficit ha sido negativo. Año de mayor diferencia, me devuelvo un poco, pueden observar ahí la tabla completa de año 2025, es el año de mayor diferencia en la balanza comercial. El dato del 2026 es actualización que es a mes de febrero, o sea, no son sino 2 meses de 12, o sea, no lo vamos a considerar. Es el año 25, como muestra la estadística, donde la balanza comercial es mayor. Eso tiene como consecuencia precisamente que haya una presión cambiaria, el hecho de que tengamos una balanza comercial donde importamos más de lo que exportamos. Entonces la generación que se tiene de la presión cambiaria y de la dependencia de estos elementos externos, materias primas, insumos y máquinas, pues precisamente nos coloca en una competencia internacional bastante agresiva, por no decir otra información.
Entonces, Colombia tiene un déficit comercial crónico realmente. Esto precisa que el tipo de cambio y puede hasta encarecer todos los elementos que citamos anteriormente hablando de importados. Colombia es un país importador. ¿Qué significa? Pues la alta dependencia que tenemos siendo importadores, el hecho de que tengamos esa balanza comercial negativa y que la presión cambiaria estructuralmente a la exposición del dólar depende de los costos. Una competencia bastante fuerte a nivel internacional. Veamos dentro del sector cablero, uno de los elementos que es de relevancia es el precio de las materias primas. En este caso estamos observando una curva, cómo impacta en el sector cablero el cobre. No es una curva que desde el año del febrero 2025, como se observa ahí, ha venido en alza con una pendiente importante, se podría decir en el último semestre de la curva, como pueden observar ahí, casi rondando los $13,000 por tonelada. Doble exposición, el hecho de que tengamos esta situación del precio del cobre como se expresa en la gráfica. Entonces el cable, porque el cobre es, en este caso el ejemplo que traemos, porque también aplica al aluminio, pero en el caso de la gráfica estamos viendo el cobre, el cable vive entre dos fuerzas. El precio internacional del cobre o el aluminio y la tasa de cambio, la TRM. Como reiterábamos, estamos evidenciando que nuestro sector del plástico y del cobre, siempre lo que es precios internacionales, commodities, tasas de cambio local y balanzas comerciales ingieren mucho en la competitividad. Entonces podemos ver que el sector cablero, su impacto directo, ¿cuál es? A ver, el sector directo, el directo del metal y el dólar es así, dependencia del metal, ¿sí? O sea, el sector cablero tiene una dependencia alta del metal, su materia prima es metal, y el cable vive de dos fuerzas, precisamente, el precio y el dólar. Sectores compradores que sí, sectores compradores que dependen del metal, la construcción, el sector de las energías y redes eléctricas, infraestructura pública y la industria manufacturera. Esa es la dependencia que se tiene del sector comprador del metal. ¿Qué oportunidades vemos en este año en particular? El hecho de que haya una transición energética que se viene dando, las redes eléctricas y el mantenimiento industrial son motores de oportunidad que se ve para el sector cablero. Quien esté listo comercialmente puede crecer. Entonces, desde Galcoach nos permitimos dar unas estrategias para que se tengan en cuenta hasta lo que hemos visto en el momento. Que se tenga una cobertura de compras de insumos. O sea, el proceso de compras entra a ser muy importante en el efecto del sector cablero. Cotizaciones con vigencia corta no se pueden hacer largas ya, por todas las razones ya expresas. Cláusulas de ajuste por metal. Algunos incluyen fórmulas especializadas, se recomienda. Venta consultiva técnica, es decir, este producto hay que venderlo como es, desde el punto de vista de valor agregado y de la asociación técnica que se le da al cliente. Y un servicio de postventa que sea superior al nivel de la competencia. Porque si la construcción y la energía se llegan a frenar, que son las dependencias de estas dos fuerzas, el cable siente un golpe primario de forma directa. Es una cobertura real que se debe tener.
Entremos a ver una relación de todo lo visto hasta el momento, el PIB, exportaciones, importaciones y consumo, demanda. Y algo que dentro del gráfico vamos a ver que están observando ahí, el que es color verde, inversiones. O sea, cómo se han comportado las inversiones en Colombia. Ya van a entender por qué. El PIB. La gráfica del PIB que nos muestra esta gráfica, esta relación que hay entre todos estos elementos de macroeconómicos, muestran que el plástico y los cables, si el PIB sube, pues hay más construcción, podemos generar más cables, hay más empaques, hay más consumo, si el PIB sube. Si el PIB baja, o sea, si el Producto Interno Bruto baja, entonces hay guerra de precios, tenemos una cartera lenta y una sobrecapacidad instalada. En este momento estamos en niveles de entre el 1 y el 3, que es lo histórico que hemos tenido, quitándolo de pandemia y pospandemia. Colombia es un país entre el 1 y el 3, y esto coincide precisamente con el análisis que estamos haciendo este año. Una economía estable pero exigente. La variable que ven allí en el gráfico, que es de color verde, FBK, es inversiones. Se refiere a las inversiones en el país. Cuando las inversiones caen, entonces hay menos plantas nuevas, hay menos construcción, hay menos maquinaria y hay menos cableado industrial. Por eso, importante el análisis de las inversiones. Para el sector cablero, es una señal que se adelanta precisamente muy crítica para efectos de lo que el país ha venido moviéndose. Por eso les decía ahora cuáles eran los sectores que portaban en el PIB. Y pues ya los vimos, que son el comercio, la administración pública, turismo, pero el sector industrial no aparece. Entonces, estamos en este momento como en esta fase que la inversión ha caído. Para el sector plástico, pues hay menos inversión, frena nuevos empaques, desarrollos, frena el consumo industrial y por obvias razones la expansión. Entonces, no solamente el PIB y la balanza comercial y la TRM nos van a motivar al negocio en el sector del cable o en el sector del plástico. También tiene que Guillermo, ver las inversiones. Sí, cuéntame. disculpa, el tema de importaciones de cables, digamos de China o de la India, también contribuyen a complicar este panorama. También contribuye, también contribuye. Y en este momento, más cuando la TRM está en los niveles que está tan bajo, no nos ayuda, porque una barrera natural es teniendo un dólar alto, frenaría un poco las importaciones de ese material que viene de afuera, por ejemplo de la China. Pero si a eso le sumamos que el dólar está bajo, pues las condiciones son más oportunas para que ingrese materia prima importada con mayor facilidad. Aquí vamos a ver parte de la respuesta que te acabo de dar. El punto de importaciones, clave para plásticos y cables, porque las importaciones tienen, si ustedes observan ahí en la gráfica, tienen picos muy altos y caídas fuertes. A pesar de que es un país importador, Colombia, siempre lo ha sido, tiene picos altos y fuertes. Eso revela que Colombia pues depende de materias primas externas, pues, en este caso para el sector de plástico y el cable ya los conocemos. La maquinaria es importada, el cobre, el aluminio a precios internacionales y la resina y aditivos. Cuando cae importación, cuando las importaciones caen, no siempre es bueno. O sea, hablando de que pues, Colombia es un país importador y uno quisiera que
que bajaran las importaciones. No, aquí lo que queremos es que aumenten las exportaciones y que las importaciones sigan. Pero son buenas las importaciones cuando hay mayores exportaciones. Porque si la importación cae, es peor el tema. Quiere decir que hay debilidad económica. Y ahí sí es cierto que ni siquiera las inversiones están jalonando una economía de un país. A pesar de que tenemos el mal de ser más importadores que exportadores, pero Colombia es un país industrial, digamos que eso sopesa un poco ese nivel de importación. Pero el día que llegan a caerse las importaciones de una forma nefasta y no exportemos, pues quiere decir que hay una debilidad económica en el país. Las exportaciones indica que Colombia no consolida, digamos, una base exportadora industrial fuerte. Colombia no es una base exportadora industrial fuerte. Eso es una oportunidad para los empresarios desde el punto de vista que se puede hacer un trabajo interno para exportar valor agregado. Uno puede traer las materias primas importadas para el sector cablero, del sector plástico, y transformar un producto de valor agregado y tener esa oportunidad de exportar en forma de cables, cables especializados, piezas plásticas técnicas, inclusive soluciones industriales. Desde el punto de vista de síntesis de lo que llevamos al momento, podemos concluir que Colombia entra en fase de crecimiento moderado con esta estadística que vemos en la gráfica. Una inversión selectiva, o sea, ya nos estamos volviendo cada vez un país con inversiones selectivas. Y lo resalto porque esa es parte de la estrategia que vamos a dejar con respecto a las inversiones selectivas. Colombia entra en fase a ser un consumidor prudente y sigue generándose la presión por la competitividad. Colombia entra en esa fase y es oportuno. Por lo tanto, las empresas deben, en ese orden de ideas, para lo anterior, deben de proteger la caja. La caja se volvió la primera estrategia para sostener un negocio. Debe revisar precios mensualmente, no se debe confiar de un presupuesto y arrancar con un primer periodo, irse todo el periodo casi hasta finalizar el año. No, eso es un error. Hay que revisar precios mensualmente, se dice literalmente mensualmente, pero esto ya es un trabajo que casi hay que hacerlo semanalmente. Hay que aprender a comprar. La estrategia de compras, suministros, como se llaman los procesos, en las empresas se volvió estratégico, así como el de ventas. Hay que producir sin desperdicio, siempre es un deber ser, y vender valor agregado. No vender producto, vender valor agregado. Como decía al principio, no vine a mostrar estadísticas, vine a mostrar señales tempranas de negocio, porque la economía se puede controlar revisando riesgos y siendo preventivo. En el sector plástico, ¿dónde golpea la economía? Primero, en la materia prima. Gran parte depende de referencias internacionales. Si sube el petróleo o el dólar, pues sube la resina, empaques, transporte. Entonces se vuelve una doble presión en cada compra. ¿Dónde golpea la economía del sector plástico? En el cliente final, porque el cliente final se siente también presionado. Pide menor precio, entregas más rápidas, lotes pequeños caracterizados y créditos largos. Por lo tanto, el margen se comprime por todos los lados. Entonces, ¿qué tenemos? Con esta mezcla tenemos un riesgo que es silencioso, porque aparentemente no lo vemos. Muchas empresas venden más, tal vez, pero ganando menos. Eso es un error pues, que se está volviendo muy común.
nos consideramos satisfechos con la facturación. Si aumenta, está bien, sin revisar el margen real del producto. Entonces, por lo tanto, la estrategia desde el punto de vista de Gal Koch que dejamos es, hay que hacer un costeo semanal, ya no lo estamos proponiendo mensual. Hay que tener una política de precios dinámica. No es que estemos diciendo que salgan listas de precios cada semana, pero sí que ponerla muy flexible, la política de precios. Una segmentación de clientes rentables. Ya esto no es extraño, ya lo conocemos, que estas políticas de segmentar los clientes rentables es porque hay que revisar qué productos son rentables. Hay que hacer un inventario inteligente y hay que tener una productividad operativa, porque la comercial y la administrativa no tiene peso como tiene peso la operativa. Les dejo una curva. Esta es parte de una presentación que hicimos el año pasado de cuál es el mejor escenario para el PIB, la inflación y el tema de las inversiones. Escenario optimista, un escenario base, intermedio y un pesimista. ¿Por qué lo traje? Porque precisamente esto está pasando en este momento. Pues prácticamente podemos estar diciendo que estamos, por un lado, por el escenario, se los dejo, base. O sea, esto no ha cambiado. Y esto tiene que ver precisamente con la eficiencia y lo que es la protección de caja, flujo de caja. Conocer este escenario base 2025, que a la fecha es actualizado y se puede considerar igual, se los dejo a consideración. Y la mezcla, que al final es lo que nos trajo para el día de hoy, desde el punto de vista macroeconómico, una ayuda para los empresarios, es la mezcla y la mejor decisión dentro del análisis del PIB, dólar y balanza comercial. Eso lo pone realmente el estado real de las empresas. Este es con el juego que hoy en día los empresarios y los clientes deben de conocer y manejar. Si el dólar sube, bajan los márgenes, suben inventarios nuevos porque hay que actualizar con precios nuevos y mejora la posición del exportador. O sea, el dólar subiendo es la mejor posición para un exportador. Si el PIB, el Producto Interno Bruto, mejora, quiere decir que la demanda está aumentando, el recaudo va a mejorar. Esto hace parte del flujo de caja y la mayor confianza en los sectores tanto del cable y del plástico. Si empeora la balanza comercial, pues va a haber más presión cambiaria y más vulnerabilidad externa. Si empeora, ¿qué quiere decir? Que si la seguimos teniendo más negativa, ¿no? En resumen, la macroeconomía termina impactando, por eso al principio, ¿por dónde entra? Por la puerta grande de nuestra empresa. La macroeconomía entra y no nos damos cuenta que entra por la puerta más grande que es de nuestra empresa. ¿Entra cómo? Costos, ventas, caja, utilidad y empleo. En esos aspectos impacta la macroeconomía. ¿Por qué? Porque si al final el dólar sube, como lo veíamos ahora, pues baja el margen. Si sube el PIB, mayor demanda interna, que eso nos interesa. Y si mejora la balanza, pues mejor presión cambiaria. Ese es el mejor escenario que podemos tener, la mejor mezcla que pudiéramos tener. Ahí se los dejamos de color marrón. Es lo ideal. Porque de esa forma, pues nos va a afectar en proporciones menores, dependiendo de la construcción de los costos, la forma de las ventas, la cultura de la cartera
la productividad en la rentabilidad y en el empleo generado. Entender que la macroeconomía no es para economistas, es para empresarios que quieren sobrevivir y crecer. 5 decisiones urgentes que les dejo aquí para este 2026. Revisar precios cada mes. Se puede decir que eso se volvió estratégico, no cada año. Medir utilidad por cliente. La facturación sola engaña. 3. Blindar el flujo de caja. Caja que hoy vale más que la utilidad contable. Esto lo heredamos de la pandemia. Llegó y se quedó. Reducir desperdicio, el enemigo silencioso de la rentabilidad. Esto es una cultura de actividad que viene gritando desde hace mucho tiempo a nivel mundial. Y este año, en especial 2026 en Colombia, se está entendiendo la importancia de ser productivos. Y una forma de ser productivo es reducir desperdicios. Y 5, profesionalizar ventas. Vender valor, no solo precio. Aquí se los dejo de otra forma, en caso de los que quieran usarlo, para efectos de sus empresas, ya lo acomodan a su plan estratégico, a su cuadro de riesgos, con mucho gusto. Este gráfico también es conocido por muchos de nosotros, lo venimos presentando desde el año 2022, ahí está la fecha. No lo he cambiado. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la macroeconomía. ¿Qué es lo ideal de esta nave? Que esta nave con estos 4 impulsores, que las inversiones estén altas, pero pues están bajas. Que el gasto público sea alto, ese sí está ok, está en verde. Que el consumo sea alto, el consumo no está aumentando. Y que las exportaciones suban, que las exportaciones al contrario se han quedado y no han subido. O sea que este cuadro es vigente a pesar de que es desde el año 22. Y finalmente, nos gusta dejar para los empresarios que les gusta la formalidad y el análisis preventivo, la estrategia Colombia que se ha ofrecido desde el punto de vista de todos los sectores. Aquí están acomodados todos los sectores de una forma clara, con sus oportunidades y las estrategias que impactan en forma general. Por ejemplo, tenemos manufactura, el segundo, sector de manufactura, oportunidades al frente, dice materias primas. O sea, ese es de impacto a las oportunidades, las materias primas. En construcción, cuando vuelva a tener el sector de la construcción la oportunidad, pues serán los materiales, los recursos. ¿Qué estrategias de impacto? Se habla de que se minimiza la tasa de desempleo, se puede controlar la inflación, aumentar el consumo, confianza país, lo necesitamos importante para los sectores económicos, nivelar deuda externa y las exportaciones, aumentarlas para que la balanza comercial se mejore. Esto aplica para todos los sectores de la economía colombiana. Por ende, la estrategia Colombia que se propone es que haya un plan de crecimiento económico empresarial, el análisis que con gusto se ha dejado aquí de una forma general, que se haga un análisis de matriz de riesgos, un plan financiero que sale de esas estrategias anteriores y el plan Viva. ¿Su empresa está administrando producción o está administrando realmente la economía que la rodea? Esa es una pregunta de análisis que dejamos con gusto.
Las empresas no quiebran por el dólar, quiebran por no entender a tiempo lo que el dólar les estaba diciendo. Las empresas no quiebran por el PIB, Producto Interno Bruto. Quiebran por seguir operando igual cuando el mercado cambió. Las empresas no quiebran por la competencia, quiebran por quedarse quietas. 2026 definitivamente será un buen año para quien lea la economía antes que los demás. La economía no se controla, pero sí se puede anticipar, interpretar y convertir en ventaja competitiva. Gracias. Bueno, ingeniero Guillermo Loaiza, muchas gracias por todos estos conceptos eh, macroeconómicos que afectan a las industrias colombianas, entre ellas los sectores de plástico y cables, específicamente que estamos revisando en este momento. Sus comentarios son supremamente válidos e interesantes y pues nos queda una reflexión de lo que menciona aquí usted. Las empresas no quiebran por la competencia, sino por quedarse quietas. Esa es una de las lecciones más duras del día de hoy. Nos invitamos a todos, pues obviamente a la acción, cada uno en la medida, en la escala de sus posibilidades, y consideramos que en alguna medida este evento contribuye a la actividad, al dinamismo y a ese movimiento de las empresas que están participando, sean internacionales, sean locales, sean grandes o sean pymes. La cuestión está en seguir avanzando, en seguir buscando el nicho de mercado, en encontrar las condiciones más adecuadas para mantenerse en el mercado y lograr pues sus resultados económicos, financieros, sus resultados en cuanto a personal y a desarrollo. Pues creo que eso es lo que podría yo analizar. De todas maneras, por favor, si hay algún comentario adicional, es bienvenido para el ingeniero Guillermo. Buenas tardes, Guillermo, mucho gusto con Nancy. Buenas Muy tardes, Nancy. interesante tu Buenas tardes. charla, tu exposición y es el panorama que concluyes y las recomendaciones que dejas al sector que estabas analizando. Realmente, pues sí, en este momento hay unas condiciones bastante sui generis, como casi en toda nuestra historia, siempre hay algo especial. Pero pues cada vez las implicaciones son más globales y pues prácticamente son condiciones que no solamente ya afectan a una región o a un país, sino prácticamente todo un continente, prácticamente a toda Latinoamérica estamos como en el mismo, en las mismas condiciones. Y pues cada vez también se hace más necesario tener ese conocimiento profundo, tener ese criterio, tener esa voz que está al día con lo que está pasando en el mundo, que puede interpretar mejor los cambios para poder dar una orientación a quienes lo requieren. Creo que el aporte que pues, puedes generar y que generas a tus organizaciones, a quienes asesoras, pues les generan un valor agregado importante y los orientan porque pues muchas veces las empresas también se cierran a su propósito de trabajar, de estar en su rol del hacer propio de la organización y a veces todas estas estrategias pues eh, son importantes tenerlas, ¿no? Es importante tenerlas. Entonces, pues creo que el aporte que das allí es bien interesante. Por estas, concluyendo un poco de lo que ha sido la experiencia de Expo GPA con la variación, los diferentes temas que han traído los expositores, que de alguna manera han sido como por áreas pues resulta bastante interesante de que a pesar de que parecieran estar un poco desarticulados, finalmente conciernen en lo mismo
visto desde diferentes condiciones para el sector plástico. Entonces, creo yo que pues muy valiosa tu charla, tu orientación. Igual pues el video va a quedar en, aquí disponible en la plataforma para quienes accedan a la información y pues quienes consideren importante tener un acercamiento contigo, ¿sí? Para profundizar en algún tema específico. Desde la plataforma, desde la experiencia de Expo GPA 2026, pues igual estamos haciendo llegar a nuestros presentadores, a nuestros participantes, pues un listado de empresas que pueden tener alguna afinidad para que entren en contacto y que posiblemente puedan llegar a algunos acuerdos especiales. De todas maneras, pues muchas gracias, Guillermo. Muy amable por tu participación y muy enriquecedor. Muchas gracias. A ti, Nancy, muchas gracias por las palabras. Éxitos también y construyendo paso a paso podemos generar precisamente esa especialidad que necesita tanto el sector del plástico como el del cable, que estos son productos técnicos y por ende tiene que ser de con mucho conocimiento y muy especializado. Por eso la frase final, ya no hay que administrar producción. Si estamos administrando producción, nos quedamos en el tema meramente técnico. Aquí ya estamos administrando todo un negocio en el cual todos debemos de participar. Gracias, Nancy. Éxitos a todos. Ok, muchos éxitos, Guillermo. Gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esta conferencia en términos económicos permite orientarnos y tomar decisiones. Adicionalmente, les invitamos a ver posteriormente el video de la conferencia aquí en la plataforma de Visir y Expo GPA. Adicionalmente, a visitar los stands, entre ellos obviamente el de Galcoach, a concertar citas para que puedan tener comunicaciones directas con Galcoach y los esperamos de aquí hasta julio 24, donde realmente cierra la feria y hace un balance general de todas estas actividades con diferentes expositores, con diferentes stands y en general, aunque pareciera que cada uno está completamente desligado, estamos trabajando todos en el mismo sentido, en el mismo camino de lograr construir un futuro para la industria del cable, caucho y plástico. Para todos ustedes, muchas gracias. Muy amable, ingeniero Guillermo Loaiza. Si hay algún comentario adicional, es bienvenido y quedamos listos para la siguiente conferencia. Gracias para todos.